Bueno, compañeros, en primer lugar, bienvenidos a vuestra casa, a la sede del Partido Socialista. Muchísimas gracias, José Miguel. Muchísimas gracias, Nino, por vuestras palabras y también por vuestro compromiso con la política de los jóvenes, Nino. Yo estoy muy orgulloso de las Juventudes Socialistas. Cuando me presenté, además, a la Secretaría General, dije que uno de los principales objetivos de esta organización va a ser precisamente rejuvenecer la organización, y para eso vamos a contar y mucho con las Juventudes Socialistas. Y, desde luego, también con una persona que considero no solamente un amigo, sino un excelente compañero comprometido con la política educativa, porque, en efecto, como bien decía Nino y como bien también trasladaba José Miguel, el socialismo no son solamente palabras, sino sobre todo son hechos, que es precisamente lo que necesita ahora mismo la ciudadanía del Partido Socialista. No solamente decir cuáles son nuestros compromisos, sino ser ejemplares. Y ser ejemplares es practicar lo que decimos cuando tenemos ocasión de poder gobernar. Y, en efecto, como bien dice Nino, gratuidad de los libros de texto, becas y también comedores sociales que hemos visto durante este verano en todas aquellas administraciones públicas gobernadas por el Partido Socialista. Pero, en fin, quería, compañeros y compañeras, daros la bienvenida a vuestra casa en este Consejo Escolar. Quería también trasladaros algunas de las propuestas que antes ha adelantado José Miguel y que yo voy a concretar un poco más a lo largo de mi intervención, para luego abrir el turno de preguntas, de aportaciones que estoy convencido de que todos y todas vosotros y vosotras tenéis. Todos hemos escuchado decir en multitud de ocasiones que la educación es apasionante. Y yo he dedicado parte de mi vida, como bien decía José Miguel, a la educación. He sido profesor universitario. Lamentablemente, este curso ya no voy a poder hacerlo por razones más que evidentes. También es una dimisión de profesor universitario bien acogida, en el sentido de que me gusta a lo que me voy a dedicar durante estos próximos meses. Lo hago con mucha pasión también, pero en definitiva la educación es apasionante. Para todos los que estamos aquí es verdad. Y yo, que he dedicado parte de mi vida a la enseñanza, sí que es cierto que creo que podemos todos compartir el que se me ocurren pocas actividades tan nobles y tan apasionantes a las cuales dedicar nuestra vida. La educación es la base para garantizar un buen futuro. La educación, no solamente como un término economicista, que en muchas ocasiones, al final, cuando hablamos de educación, últimamente en el debate político, en el debate público, solamente lo ligamos a términos economicistas. Pero para los socialistas es mucho más. Es, como antes se trasladaba por parte de Nino y por parte de José Miguel, un derecho cívico. Un derecho cívico. Educación como una gran empresa en consecuencia de civismo, donde se forman no solamente profesionales, sino sobre todo ciudadanos para el ejercicio pleno de la democracia. Eso es lo que define desde el ámbito socialista a la educación. Como decía, por cierto, Fernando de los Ríos, educación es hacer conocedores a nuestros hijos y a nuestras hijas de todos los recursos morales que posee una persona para el ejercicio pleno de su vida. Educación, en suma, para formar personas capacitadas desde el ámbito laboral, que es importante, pero sobre todo para formar ciudadanía. La educación, en consecuencia, es una pasión, pero también hay que decir que no es un trabajo sencillo y sobre todo en el momento que vivimos, es aún más difícil. Antes José Miguel lo decía. Hace poco, hace unos meses, un estudio de la OCDE planteaba el que precisamente todos los chavales y chavalas que están ahora mismo en nuestro sistema educativo, cuando salgan de nuestras escuelas, de nuestras universidades, van a emplearse en profesiones que ahora mismo no están inventadas. No están inventadas. Y, en consecuencia, esto exige un compromiso por parte del profesorado de actualizarse, que desde luego nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Porque si en algún momento fue verdad que el mundo cambia, y antes lo hacía de manera despacio, ahora es cierto que cambia a velocidad digital, y que en lugar de hacerse cambios no solamente a lo largo de semanas, meses o años, esos cambios ahora mismo son inmediatos. Como os decía antes, eso exige a todos, pero especialmente a los profesores y profesoras, a los maestros y a las maestras, un esfuerzo de actualización constante, que no es sencillo y que necesita precisamente, como bien decía antes José Miguel, del reconocimiento de nuestros gobiernos y también de todas las instituciones. Por eso quiero empezar las palabras por algo que comentaba antes José Miguel, reconociendo a la comunidad educativa y muy especialmente a los maestros, a los profesores y las profesoras, ese esfuerzo que hacen cada día en un trabajo no reconocido como se merece. Ellos son quienes hacen posible ese sueño que tiene todo padre y toda madre, y es un futuro mejor para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y precisamente la palabra futuro
es lo que falta ahora mismo en la política española. Trazar horizontes comunes que unan a los españoles y a las españolas y que exijan de la acción colectiva, que en definitiva es lo que representa la política. Esa tarea común pasa por afrontar entre todos y entre todas el desafío de la educación, porque es ahí donde ahora mismo se está trazando la raya entre las sociedades avanzadas y las sociedades menos avanzadas, donde garantizaremos, al fin y a la postre, sistemas democráticos sólidos, enraizados, con ciudadanos libres, críticos y también participativos. Si acordamos, en consecuencia, que el conocimiento hoy es la fuente de progreso, o como decía Gabriel Celaya, es ese motor que necesita toda barca, si acordamos que los socialistas defendemos un modelo educativo, como bien decía antes Nino, radicalmente distinto al de Rajoy y al de Wert, que es precisamente el de la desigualdad de oportunidades frente a la igualdad de oportunidades, convirtiendo un derecho esencial, como es la educación, en una mercancía, si acordamos todo esto, entonces estaremos de acuerdo en que existen distintos caminos por los que transitar hacia ese futuro al que antes apelaba, y es el nuestro, el camino de la igualdad de oportunidades, el de la educación pública. Por eso no somos iguales el Partido Popular y el Partido Socialista. Y por eso, cuando digan que somos iguales, nosotros lo que tenemos que hacer es algo que dice Nino: contraponer cuáles son las políticas educativas del Partido Popular a las políticas educativas del Partido Socialista. Por eso, cuestionar la educación pública, como hace el Partido Popular, es atentar no solo contra el derecho del individuo a crecer personalmente, es también arrancar la semilla del progreso social. Y quiero agradecer, y lo hemos hecho todos a lo largo de estos últimos meses y estos últimos años, a esa marea verde en la que hemos participado también los militantes y los compañeros del Partido Socialista, que han inundado las calles y las plazas de los pueblos y ciudades de nuestro país. Agradecer a la marea verde la defensa continua que hacemos de esa educación pública, que es patrimonio de todos, que pusimos en pie, por cierto, los socialistas y que el Partido Popular está empeñado en desmantelar. Es cierto que vivimos en un momento en el que el tiempo parece acelerarse, pero también que ante tanto cambio tenemos algunas certezas que reivindicar como socialistas y como sociedad. Quienes nos dedicamos a la política sabemos que es muy difícil anticiparse al mañana y más aún al pasado mañana. Pero hay algunas cosas que todos sabemos a ciencia cierta. Y una de ellas es que podemos decir con total seguridad que la sociedad del conocimiento en la que vivimos solamente hará progresar a nuestro país en la medida en que progrese nuestra educación. Por eso se equivoca quien piensa que la educación es eso que se enseña únicamente en las aulas. La realidad es que la educación de hoy es nuestro nivel de renta de mañana, el de toda la sociedad. Se equivoca quien cree que la educación es solo lo que está en los libros. La educación de hoy es la calidad también de nuestra democracia del mañana. Y se equivoca quien crea que la educación solo afecta a los profesores y a los alumnos y alumnas, porque precisamente en este momento tan incierto, la educación es la única inversión segura, la única que nos devolverá beneficios multiplicados en forma de competitividad, de sostenibilidad y de igualdad de oportunidades. Eso es lo primero que tenemos que repetir incansablemente, que el sistema educativo no es lo que establecen las leyes, ni es solo, aunque sea importante, la suma de profesores y profesoras, maestros y maestras, colegios, alumnos y aulas. Es, sobre todo, amigos y amigas, un compromiso cívico, un compromiso ciudadano. Un compromiso que firmamos toda la sociedad con nosotros mismos y con quienes nos sucedan, a lo que antes hacía referencia precisamente José Miguel. Y por eso creo, compañeros y compañeras, que imponer, como ha hecho el Partido Popular, una reforma educativa de la LOMCE, es imponer una reforma de espaldas a la sociedad. Una reforma educativa, por cierto, hecha mal a la carrera, mal estructurada e imposible de cumplir en muchísimos colegios. Y lo estamos viendo en todas y cada una de nuestras ciudades y de nuestras comunidades autónomas. Por cierto, imponer esa reforma a la que se suma, por cierto, el recorte de recursos de la educación pública, que es lo que precisamente está perpetrando el Partido Popular. En definitiva, un profundo error. Es un fraude educativo que comete el Gobierno, pero cuya factura, al fin y a la postre, la sociedad la paga en su conjunto. Me habréis oído decir que solo creo en la política que convierte las palabras en los hechos, y hacía referencia precisamente a ello al inicio de mi intervención.
Ayer mismo estuve en un colegio público con algunos de los compañeros que nos acompañan en el acto, en el Colegio Público Cremona de Alaquàs, en Valencia. Esa comunidad, por cierto, en la que el presidente Fabra había prometido al inicio de su mandato la construcción de 14 nuevos colegios públicos y a día de hoy no ha licitado ni tan siquiera uno. Lo que me encontré en ese colegio son profesores y profesoras, alumnos y alumnas que llevan 9 años asistiendo a clase en barracones. Aquellos que venís de comunidades autónomas también gobernadas por el Partido Popular, seguro que os suena. Y aquellos otros que venís de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista os resultará extraño. Pero es así. 9 años luchando porque tuvieran un centro lo más digno posible. Profesores y profesoras, alumnos y alumnas cansados de tanto maltrato. Padres desesperados que se han pasado 100 días encerrados en el colegio defendiendo precisamente para sus hijos lo que todos creíamos ganado, y es precisamente el derecho a tener una educación digna, independientemente de la cuenta bancaria de sus familiares. Los compromisos se ven en los hechos, como decía Nino, y cuando uno gobierna se ven en los presupuestos y las cifras, y antes han hecho un anticipo de esas cifras, y las conocéis bien, hablan por sí solas. No voy a repetir muchas de esas cifras, pero sí decir que en los casi 3 años de gobierno del señor Rajoy nos hemos puesto a la cola en la inversión educativa de la Unión Europea. La política educativa, en consecuencia del PP, huele a pasado. Es la política de las clases masificadas y de los profesores y profesoras explotados. Es la política de la desigualdad, de la segregación y del catecismo también en las aulas. Por eso hay que tener muy claro que no es la crisis, que es el Partido Popular. Atacar a la educación pública no nos hace más competitivos. Tener las aulas saturadas de alumnos y alumnas y cada vez menos profesores no mejora la calidad docente. Recortar los recursos en investigación no nos hace ser más eficientes. Nosotros creemos que hay que apoyarse en la educación para combatir la crisis y el PP ha preferido apoyarse en la crisis para combatir la educación pública. Así de sencillo. Esa es la realidad, no es la crisis. Es una derecha decidida a poner la crisis al servicio, como decía José Miguel, de una ideología, de su ideología. Pero, compañeros y compañeras, no es suficiente con quejarnos. No basta con decir que las cosas están mal. La gente lo sabe. La ciudadanía es muy consciente de ello. Necesitamos un proyecto de izquierdas que sepa convertir la protesta en propuestas, las propuestas en iniciativas y las iniciativas en hechos. Eso es lo que vamos a hacer hoy y lo que estamos haciendo en este Consejo Escolar, y por eso hemos incluido a la educación como uno de los 4 ejes centrales del nuevo proyecto del cambio ciudadano que presenté el pasado lunes en la Ejecutiva Federal. Un proyecto con propuestas progresistas, un proyecto profundamente impregnado de nuestros valores, de aquello en lo que creemos, pero que se traducen en iniciativas claras, perceptibles, realizables, siempre con los pies en el suelo. Se habla, por cierto, de la necesidad de cambiar la política económica. Ayer, por cierto, vimos que el señor Draghi anunciaba una rebaja de los tipos de interés, de lo cual nosotros nos alegramos porque precisamente fue algo que pedimos en ese decálogo que presenté al presidente Rajoy antes de su reunión con la señora Merkel. Pero consideramos que es insuficiente, porque el cambio en la política económica debe también traer el cambio en la política educativa. Y por eso estamos proponiendo desde el Partido Socialista, y es lo que me gustaría anunciar a la sociedad española, un pacto por la estabilidad que garantice la equidad, la excelencia en nuestro sistema educativo. Un pacto que ofrecemos a la sociedad, a la comunidad educativa y también al conjunto de instituciones y del Gobierno de España, que exija la movilización de recursos para que el gasto educativo en 8 años se sitúe en el 7% del Producto Interior Bruto y, en consecuencia, estemos por encima de la media europea en gasto educativo. Un pacto que apueste por modernizar las infraestructuras educativas para que no ocurra lo que vi ayer en Alaquàs, en Valencia. Volver a un sistema de becas que dé oportunidades a todos, que responda también a las nuevas realidades económicas en nuestro país, a la de los licenciados desempleados que necesitan un posgrado, a la formación continua, a las demandas también
que existen en los centros rurales, que garantice también el acceso a los comedores escolares de todas las familias que lo necesitan y también, en tercer lugar, dar un paso más en algo que antes comentaba José Miguel y que nos preocupa sobremanera a los socialistas, que es luchar contra el abandono escolar. Prevenir el abandono escolar temprano y, en consecuencia, por ello, proponer universalizar la educación de posgrado obligatoria hasta los 18 años. Todo eso supone no solo superar la tasa actual, sino dar una continuidad a esos estudiantes y cumplir los objetivos 2020 marcados por la Unión Europea, que todos y todas vosotros y vosotras conocéis bien. Dignificar y prestigiar la formación profesional es fundamental también para combatir el abandono escolar en nuestro país. Por eso proponemos, en ese paquete de inversión y de gasto público en educación, crear al menos 200.000 nuevas plazas en el sistema de formación profesional que el PP ha decidido ahogar. Y no perder ni un solo investigador más, que hay que hacer lo imposible para recuperar a todos aquellos que se han marchado fuera de España como consecuencia del desmantelamiento de nuestro sistema de investigación y de ciencia. España necesita un plan para la estabilidad del personal docente investigador y esto también lo vamos a proponer de nuevo en el Congreso. Me consta que Mario y todos los compañeros en el Congreso lo hemos estado liderando, lo hemos propuesto y lo vamos a volver a hacer, para que todos aquellos profesores e investigadores sigan una carrera estable, conocida, previsible, porque sólo así será coherente y atractiva y podrá atraer, mejor dicho, talento a la educación. Apostar también por la mejor formación en los niveles más tempranos, con los mejores profesionales, y por eso vamos a recuperar y reivindicar una de las propuestas que llevamos en nuestro último programa electoral y que yo hago mía, que es apostar por el MIR educativo y dar pasos de gigante en la validación y acreditación de la experiencia. Importar y adaptar modelos de sociedades de aprendizaje. Eso también lo necesitamos en nuestro sistema educativo. Hay un reto europeo, que sabéis bien, en esta línea para el año 2018. Y, por desgracia, este Gobierno está haciendo no poco, sino nada al respecto. Estas, compañeros y compañeras, son algunas de las propuestas del pacto que proponemos a la sociedad y al Gobierno. No solamente un cambio en la política económica que tiene que ver de la mano de la política monetaria, ya lo hemos dicho. El pacto en la política económica también debe de exigir a nivel interno un cambio en la política educativa. Y, en consecuencia, vamos a estar abiertos al diálogo con la comunidad educativa, con los sindicatos, con los profesores, con las instituciones, con el Gobierno de España, con los padres y con las madres, abiertos al diálogo porque sabemos que en materia educativa las únicas propuestas acertadas, como bien decía antes José Miguel, no son las propuestas que se hacen de cara a las próximas elecciones, sino que trascienden las elecciones, incumben y interpelan al conjunto de generaciones. Compañeros y compañeras, hay algo que tengo que reconocer al Partido Popular y al señor Rajoy. Antes José Miguel ha dicho algo de ello. En unos momentos de tantas dificultades, de tantas diferencias y tantos encontronazos, es cierto que el señor Wert y el señor Rajoy han conseguido lo inédito en la vida social y política de nuestro país. Y es construir un consenso, que no era fácil, pero lo han logrado, de todos, de padres, madres, profesores, alumnos, partidos políticos, sindicatos, en fin, todos nos hemos puesto de acuerdo para no aplicar la ley Wert, que va a durar precisamente lo que va a durar el Gobierno del Partido Popular, es decir, noviembre de 2015. Eso es lo único que han logrado en materia educativa en los últimos 3 años, en los 3 años de Gobierno de Rajoy, unir a todo el país en un clamor de protesta contra su política educativa. Y ahora llega el momento de convertir esa protesta en propuestas, como os decía antes, y desde el Partido Socialista damos ese paso adelante. Hoy nos reunimos aquí con esa intención, con plantear las bases para una nueva política educativa, que no quiere ser la política educativa del Partido Socialista, sino que aspira a ser la política educativa de la sociedad, de la ciudadanía española. Ya está bien de hacer del futuro de todos un campo de batalla. No compartimos esa forma de hacer la política. No practicamos esa forma de hacer la política que tanto usa y de la que tanto abusa el Partido Popular y la derecha española. Empezaba esta intervención diciendo que la educación es una labor de las más apasionantes que existen. Lo que os pido es que os pongáis todos, o que pongáis todos, mejor dicho, vuestra pasión y todo vuestro esfuerzo
en ofrecer lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de este partido a la sociedad española. Y yo estoy convencido, compañeros y compañeras, de que vais a hacerlo, de que vamos a hacerlo, y por adelantado os agradezco vuestro esfuerzo y os pido que nos pongamos manos a la obra. Muchísimas gracias.